Bienvenidos todos quienes van a visibilizar esta entrevista que se hace como misión inicial bajo el módulo de teorías pedagógicas contemporáneas correspondiente a la maestría en recursos digitales aplicados a la educación de la Universidad de Cartagena. En este trabajo estamos como actores la profesora Tatiana Mayerly Morantes Guerrero, la profesora Janet Patricia Prada Mogollón y quien va a ser el entrevistado Carlos Alberto Rojas Chona. Vamos a iniciar entonces con estas dos preguntas correspondientes a la entrevista. La primera es, profesor Carlos, ¿qué diferencias hay entre la educación del siglo XXI y la educación del siglo pasado? Un saludo muy especial para todos, un saludo para ustedes, Tatiana y Janet. Pues respecto a esta primera pregunta, pues tenemos grandes diferencias. Eso pues es muy obvio y sobre todo porque la tecnología marca un antes y un después en la educación, y no solo en ella, sino en todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, en el siglo pasado la educación pues se quería de forma conductista, es decir, que se dirigiera como dijera el docente, que el estudiante actuara como dijeran los profesores, sus papás, los directivos, y como que no tenía pues un razonamiento propio, digámoslo así. Ahora la educación quiere que sea, pues se quiere que sea constructivista, social, es decir, el estudiante hace las cosas porque las entiende, él se porta bien o actúa de la forma como lo hace porque entiende la situación, entiende el contexto, entiende el sitio donde está y actúa así por su propia conciencia. Antes la educación pues pretendía controlar el ambiente de aprendizaje. No se levante, no haga eso, no mire, párese allá, acomódese. Ahora se busca es transformar el ambiente de aprendizaje a través de actividades muy bonitas, de una didáctica indicada, a través de este papel fundamental que ahora tiene esta pedagogía, y no solo ambientes físicos, sino también ambientes virtuales, esos ambientes que se crean a través de la tecnología que llega como una posibilidad. También, pues antes era una pedagogía tradicional sin tener en cuenta el contexto. Ahora, pues es innovadora, creativa, busca que el estudiante sea emprendedor, que las cosas que se enseñen las pueda poner en práctica en los momentos en que lo necesite en su casa, en sus juegos, en su día a día. Observando los videos, pues que teníamos como referencia, Ana Pajés decía que pues no todo es malo, porque a veces se cree que, por ejemplo, la filosofía ya está mandada a recoger y resulta que la filosofía pues es, digamos así, como un filtro que nos pone a pensar, porque ahora se quiere decir también mucho en redes sociales, en todas partes, y al final a veces no se termina diciendo nada. Entonces la filosofía pues nos ayuda como a filtrar para que las cosas que se digan sean de gran valor. Y también pues Philip en el video decía que la educación contribuye a la construcción de la paz. Es muy importante que todo lo que se haga en la educación nos ayude a construir personas de paz. Siga, De profesor. acuerdo a esa respuesta que nos dio y continuando con esta entrevista, ¿qué actores intervienen en la educación del presente siglo y cómo debe ser? Bueno, los actores en la educación siempre han existido. Lo único es que en el siglo pasado algunos estaban dormidos o estaban inhabilitados, por así decirlo, porque antes la educación solo se enfocaba en lo que dijera el docente. El docente decía, el directivo decía y los demás obedecían. Pero resulta que en la educación actual llega este pues nuevo respiro, digámoslo así, y los agentes de la educación pues ya adquieren un papel protagónico. Las familias, importantísimas. Los docentes, parte importante, los directivos, que a veces creemos que solo están para mandar, no, también son parte importante, estos actores de la educación, y obviamente los estudiantes, que son los primordiales. Ellos son los directamente implicados en la educación y deben estar trabajando como engranajes para que todo funcione de la mejor manera. Manuela Lara, en uno de los videos que observamos, pues nos ayudaba a entender que estos actores de la educación deben estar ahí, vinculados, unidos, y que incluso los directivos deberían participar de esta educación. Y por otra parte, Mariana Maggio nos habla de la educación actual que debe ser horizontal, es decir, todos somos pares y el docente está ahí para mediar, está ahí el docente para ayudar en el momento que se necesite, para brindar apoyo, y todos vamos construyendo ese conocimiento. Es decir, todos los actores de la educación son pero muy importantes. Y pues había unas palabritas ahí que me llamaron la atención para esta entrevista, y era, por ejemplo, la activación de saberes. Ese proceso por el cual el docente, a través de una pregunta, a través de una tarea, como que le activa al estudiante ese presaber que ya trae. Antes el estudiante se asumía que no sabía nada. Y una parte muy importante es la evaluación. La evaluación que se hacía antes era a través de solo preguntas, a través de encuestas, de guías muy encasilladas,
pero ahora es diferente, ahora se evalúa con una forma de hablar del estudiante, con un proyecto, a través de muchas situaciones aplicadas en contexto que nos hacen ver y que nos dejan ver cómo va el proceso del estudiante. Bueno, ya terminamos entonces con estas dos preguntas y enlazando y citando los videos que pudimos aprovechar y compartir relacionando nuestros conceptos junto con lo que nos aporta el repositorio pues de esta asignatura. Les agradecemos a todos los que nos hayan visto y esta fue nuestra entrevista. Muchas Muchas gracias. gracias.